personas caminando, típica de una ciudad, donde siempre hay bastante aglomeración, ¿no? Bastante presencia de las personas. Y aún más todavía ahorita en este contexto, por las fiestas navideñas, cantidad de gente que sale, ¿no? Y muchos sin tomar medidas de cuidado ante el virus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender a ver? ¿Qué es lo que debemos de aprender, ¿no? Conocer las características de los principales indicadores demográficos. Manera general, eso debe quedar claro, ¿eh? Sé que ya sabes, pero igual vamos a hacerte recordar, ¿ya? No hay virus, por eso salen, dice, sí hay virus, no es que no hay, es otra cosa que son asintomáticos, que es muy diferente, ¿no? Identificar las causas y las consecuencias de la migración en el Perú es otra de las cosas que nos debe quedar clara. ¿Por qué migran, no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Comprender la relación existente entre la distribución de la población en el Perú y también procesos migratorios. ¿Ah? Ya ves, hablando de virus, ya llegó el virus. Y el otro es conocer las características de la estructura de la población peruana, ¿no? Características de la estructura de la población peruana. Ahí está. Gracias, Yamile, gracias. A ver, ya, ahora sí vamos a ver el contenido en sí, de lo que vamos a ver. Una parte de introducción de manera general que nos va a conducir al tema en sí que vamos a ver. De ahí vamos a ver los indicadores demográficos, de los cuales población absoluta, población relativa, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento. Características de la migración interna en el Perú, causas, consecuencias, la distribución, ¿no? Por macroregiones o por las regiones tradicionales como la costa, sierra y selva, y por residencia rural y urbana. Y finalmente el pirámide, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Eso ya parece que es de contexto COVID, ¿no? Fácil, te das cuenta por la mascarilla, ¿no? Aunque este pata se olvidó, no te das cuenta. También ella, mira, ¿eh? Entonces acá vemos conjunto de personas, ¿no? De diferentes edades y también tanto como varones y mujeres, ¿no? Entonces hablar de población peruana es hablar de ello, ¿no? De la característica, qué cantidad de personas son jóvenes, adultos, ancianos, qué está pasando con la natalidad, mortalidad, ¿no? Toda esa situación. ¿Cuántos peruanos somos al 2020, ¿no? ¿Cuántos millones será? 25, 28, 30, 33, 31. Cuantitativamente, ¿no? ¿Qué indicadores demográficos se han modificado con la pandemia? La pandemia, ¿qué es lo que habrá hecho que varíe, ¿no? ¿Qué indicadores? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué indicador habrá variado con la pandemia? Con la llegada de la pandemia. Por acá Nayeli nos dice natalidad y mortalidad, ¿no? Claro. Más que natalidad, la mortalidad, ¿no? Han aumentado cantidad de fallecidos, ¿cierto? Aumentada cantidad de fallecidos. Ha reducido, ¿no? La población peruana durante 2020. No será así abismal ese cambio de reducción, pero de hecho que ha habido muerte más de lo normal. Dice, según Liney, la población peruana al 30 de junio de 2020 alcanzó 32 millones, ¿no? 32 millones. Se espera para el otro año llegará a 33 millones, ¿no? 33 millones, lo que se calcula. Y según el censo de 2017, la población era 31 millones, ¿no?
por eso que ya está 32 millones. Pues. Si calcula para el otro año, llegaría a 33 millones. A ver, ¿es posible que se realice un censo de próximo año o no es necesario? Normalmente los censos se hacen jóvenes cada 10 años y recién se ha hecho 2017, ¿no? Porque los cambios en la población no se da en un año a otro, ¿no? Ahorita por la situación de la pandemia, de hecho que ha variado la situación de la población, ¿no? Porque han ido falleciendo un montón de personas. La natalidad probablemente se ha mantenido, ¿no? Pero otros aspectos también se han ido modificando. Por ejemplo, como la situación económica de las familias, ¿no? El ingreso básico que han tenido las familias se han ido modificando también. Y también hay mucha gente que habían venido de provincia al capital, han regresado a su tierra también. O sea, en ese aspecto, de repente una variación que ha habido ligero, ¿no? Pero en otros aspectos, pues sigue la pobreza que había, sigue habiendo de repente un poco más por la situación. Cantidad de varones, mujeres, la proporción se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, los jóvenes que todavía no están estudiando siguen todavía sin ingresar a la universidad, ¿no? O sea, no ha cambiado en un año nada, ¿no? Seguirán todavía, probablemente seguirán todavía hasta el otro año, ¿no? Porque el otro año recién va a haber examen, te das cuenta. O sea, en ese caso no ha habido mucho cambio, ¿no? No ha habido muchos cambios. Seguimos entonces, a ver, los indicadores demográficos. ¿Qué indicadores demográficos recuerdan? Hay variación, ¿no? Abre el indicador demográfico que nos dice total de personas que viven en un determinado lugar. ¿Cómo se llama? El indicador demográfico que trata o que nos hace conocer el número total de habitantes de un determinado lugar. Número total. Eso viene a ser la población absoluta, ¿sí o no? Es un indicador demográfico, ¿no? Es un indicador demográfico. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Los indicadores, ¿qué son los indicadores demográficos, no? Son datos estadísticos que nos revelan los distintos aspectos o características de la población, ¿no? Datos estadísticos, ¿no? Y esos datos estadísticos, ¿cómo se ha recogido? ¿Cómo se ha recogido? A través del censo. Así es. Se ha recogido a través del censo, ¿no? Y el censo, ¿quién lo manda a hacer? ¿Qué institución? INEI, ¿no? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfecto. Ya. ¿De dónde más se saca la información para contrastar exactamente, ¿no? ¿Cuánto población hay de Perú? O sea, los censos de qué más se apoyan, o la INEI de qué más se apoya para dar una información mucho más verídico, ¿no? Ya, por acá nos dice RENIEC. ¿Por qué la RENIEC? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la RENIEC con eso? ¿Por qué la RENIEC jóvenes? A ver, ¿por qué la RENIEC?
Claro, ¿no? Así como me están contestando por ahí, justamente ahí la RENIEC te va a dar la información exactamente cuántos nacen al año, ¿no? Cuántos mueren al año. Esa información tiene la RENIEC, ¿no? La tasa de nacimiento, la tasa de mortalidad, ¿no? Se registra ahí, ¿no? Cuando nacen y cuando mueren, ¿ya? Por eso, incluso también de los matrimonios, ¿no? Matrimonios, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque el matrimonio las municipalidades también manejan, ¿no? Si es civil. Entonces, de esa manera, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces. Ahí están los algunos indicadores: población absoluta y relativa, tasa de natalidad, mortalidad, tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, para obtener toda esa información, pues la INEI lo que se encarga de hacer el censo, ¿no? La INEI, ¿ya? Muy bien. Ahí está, dice, ¿no? ¿Cuántas mujeres viven en esta casa? Están haciendo censo, ¿no? Somos dos, nada más, ¿no? Y justamente en 2017 se ha hecho tres tipos de censo, como aparece por acá. Uno de población, el otro de vivienda y el otro de comunidades indígenas, ¿no? Tres tipos de censo. Bueno, de población ya se hace 12 veces, ¿no? Desde que se inició. De vivienda recién se hace 7 veces, ¿no? Y comunidades indígenas la tercera vez que se ha hecho. ¿Ya? En cuanto a los censos, ¿ya? Son datos que debes tomar en cuenta, ¿ya? ¿Qué número de censo, población, vivienda, ¿no? De población de las comunidades indígenas, ¿no? Tener en cuenta. Ahora sí, empezamos con uno de los indicadores demográficos, ¿ya? Que viene a ser la población absoluta. Población absoluta. Como te decía al comienzo, la población absoluta, de manera puntual, sin complicarnos la vida, se refiere al número total de personas. Se refiere al número total de personas de un determinado lugar, ya sea de nivel de gobierno local, ¿no? Regional o nacional, o sea, ya sea de un país, una provincia, distrito, región, continente, pero siempre se va a referir al número total de personas, siempre se va a referir al número total de personas. ¿De acuerdo hasta ahí? Ahí está, por eso te pueden decir, ¿no? Según el último censo, ¿cuánto es la población absoluta del Perú? ¿Qué te están diciendo en otras palabras? ¿No? Entonces, población absoluta está refiriendo, ¿no? ¿Cuál es el total de personas según el último censo, ¿no? 31 millones, ¿no? 31 millones. Por acá me estaba preguntando Milagros, se relaciona con un número de censos de comunidades indígenas, la tercera vez que se ha hecho. No es el tercer censo de comunidades indígenas. En cambio, de viviendas era el séptimo, ¿no? Y de población era 12, ¿no? 12. Ahí está, seguimos, jóvenes, seguimos. ¿No? Entonces, según el último censo, mira, ¿qué te acuerdas? Esto es suficiente, 31 millones, no hay necesidad de memorizar este dato. 31 millones, suficiente, ¿no? 31 millones según el último censo. Por ejemplo, según la anterior era 28 millones, de los cuales, mira, no se ha censado 31, ¿no? Población censada en sí, 29 millones nada más. Pero se entiende que se ha omitido, ¿no? Esta cantidad de población. Pero ¿cómo saben que se ha omitido? Justamente es ahí donde se apoyan, pues, de otras instituciones, como el RINIEC que te estaba diciendo, o de los muestreos que se hace también, ¿no? Se apoyan de ellos, ¿no? Con eso ya calculan, ¿no? Promedio cuánto se ha omitido. Y la suma de los 31.237.385 habitantes, todo el Perú, ¿no? A nivel nacional. Entonces ahí tenemos
población absoluta, ¿no? De manera general, ¿no? Manera general, en América y Sudamérica. En América el más poblado es Estados Unidos, ¿no? Luego le sigue Brasil, México, Colombia, Argentina, ¿no? Canadá y Perú. En Sudamérica el más poblado es Brasil, ¿no? Luego viene Colombia, Argentina y en cuarto lugar está Perú. Bueno, a nivel del mundo el más poblado viene a ser China, ¿no? Luego le sigue India, ¿no? Luego Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esa manera. Cuarto lugar, ¿no? En Sudamérica y en América del Sur. Séptimo en América del Sur. Son datos más que nada, ¿no? Ahí está. Seguimos, jóvenes, seguimos. Evolución de la población absoluta, ¿no? Ricardo nos pregunta, profe, ¿en qué capacidad se considera la persona para ser censado? No entiendo exactamente a qué te refieres cuando me dices en qué capacidad se encuentra la población. Cuando tú haces el censo, lo haces el censo del total de personas, o sea, sin importar si están enfermos o no. Simplemente tú registras, ¿no? Llegas a una casa, ¿cuántas personas viven? Ya tantos, ¿no? ¿Cuánto van, cuántas mujeres? O sea, registras en total. O sea, al margen que esté, ¿no? Porque tú haces el censo en la casa, ¿no? Cantidad de personas que viven en esa casa. Por eso que también dentro del censo hay también indicador morbilidad. O sea, esa persona está en su casa, no va a ser censado ahí, pero en el hospital está, en el hospital va a ser censado las personas enfermas, ¿no? Bueno, las personas que viven en la calle, como los loquitos, así, obviamente es la población que está dentro sometido, pues. Recuerda que para sacar el total del censo, ahí está la población censada y población omitida, ¿no? De esa manera. ¿Ah? Entonces, de esa manera, ¿ah? Población omitida, ¿no? Dentro de eso. Obviamente la población que está fuera del país no se va a censar, no se censa lo que están dentro del país, ¿no? Por eso cuando hacen censo, ese día nadie sale, ¿no? Te quedas en tu casa. Y si te encuentran en la casa de tu amiga, de tu amigo que te hayas quedado a dormir, ahí te van a censar, ¿no? No te van a censar en tu casa, sino en el otro lugar, en el lugar donde te encuentran. Y si tú estás fuera del país, ya no estás censado, ¿no? De esa manera. A ver, evolución de la población, mira, de 1940 hasta el último censo, mira. La población absoluta de manera general ha ido aumentando, ¿no? 7 millones en 1940, mira. De 7 millones a 2017, mira. Ha aumentado, ¿no? Bastante, más de 4 veces, ¿no? Más de 4 veces. Ah, entonces ha ido aumentando. Sí, vamos a ver. Claro, de acá te hablan del periodo intercensal, se refiere a esto, ¿no? O sea, entre lo que se hizo un censo a otro censo, el tiempo que ha pasado en demorar, ¿no? Normalmente que se tome en cuenta como 10 años, ¿no? Como 10 años para volver a censar, ¿no? A ver, por acá dice, profe, por tantas muertes no se reduce la población. Sí, pues, pero así como mueren también nacen cantidad. Nacen cantidad, más bien nacen más de lo que mueren, ¿no? Por eso que la población sigue aumentando. O sea, hay más natalidad que la mortalidad. Ahora, en este último tiempo, de hecho, que había mortalidad fértil, ¿no? Pero ni tanto, ¿eh? Poquísimo. Poco, ¿no? No así tanto tampoco. Población absoluta por departamento. Si fuera por departamento, ¿cuál sería el departamento que tiene mayor población absoluta, jóvenes? ¿Qué dicen?
Lima, ¿no? Lima. Y el segundo lugar, segundo lugar, jóvenes. Tercer lugar, Piura, ¿no? Al norte. Segundo lugar es Piura, tercero es La Libertad, los más poblados. No, ahí está. Cuarto lugar está Arequipa, ¿no? Cajamarca está en quinto lugar. Y los que tienen menos población absoluta, con menor población absoluta, Madre de Dios, Moquegua y Tumbes, ¿no? Con menor población absoluta. ¿Ya? Sí. Mayor población y menor población. O sea, los departamentos más poblados y menos poblados, en otras palabras. A eso se refiere. Ahí está. Son prácticamente datos, ¿ya? Son datos. ¿Qué te acuerdas la primera, segunda? Suficiente, porque no te van a complicar ahí. No, ¿qué departamento se ocupa quinto lugar en menor población? No, ese tipo de preguntas no hace San Marcos, ¿no? Pero como referencia, por lo menos lo primero, segundo, tercero de repente se debe tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, entre las ciudades más pobladas, ahí sí Arequipa es segundo. Arequipa es la ciudad más poblada, no el departamento, ¿ya? Ciudad, que es muy diferente, ¿no? Primero Lima, luego Arequipa, Callao, tercer lugar, Trujillo, ¿no? Chiclayo. Y a los distritos más poblados, ¿no? San Juan del Lurigancho, ¿no? Segundo lugar, San Martín de Porres. Tercero, Ate, ¿no? Cuarto, Comas, Callao, ¿no? Villa María. Ahí tenemos algunos distritos, ¿no? San Juan del Lurigancho, ahí está, mira. Entonces, algunos datos de manera general, ¿no? Relacionada con población absoluta, o sea, en sentido, cantidad de habitantes. Ahora, si te hablan ya de población relativa, ya se refiere al número de personas por kilómetro cuadrado. O sea, ahí lo que vas a tener que saber es cuántas personas le toca vivir en un metro cuadrado o en un kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, eso ya viene a ser densidad poblacional o también conocido como población relativa. Con cualquiera de los nombres se puede conocer como densidad o población relativa, que es lo mismo, ¿eh? No son dos cosas diferentes. Densidad poblacional o población relativa. Se refiere al grado de concentración o dispersión de las personas en un determinado lugar. ¿Y eso cómo se obtiene? Haciendo esta operación, a ti que te gusta la matemática. Cuentas total de personas que hay, eso es lo mismo que decir población absoluta, a eso lo divides por total de terreno donde viven todas esas personas, ¿no? ¿Quieres saber la densidad en tu distrito? En tu distrito, ¿eh? Donde vives. ¿Qué haces? Primero tendrás que tener cuántas personas viven en total en tu distrito. Segundo, tienes que saber la área de tu distrito. Lo divides, te sale la respuesta. Por ejemplo, en Perú, ¿no? La cantidad de población según el último censo, la extensión de la superficie terrestre en kilómetros cuadrados, o sea, 100 habitantes, un kilómetro cuadrado, entonces, si tú lo divides, la respuesta sale, ¿no? 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en cada kilómetro cuadrado en Perú, ¿a cuántas personas le toca vivir? 24,3. ¿Ya? 24,3 personas. Esa es la cantidad de personas que le toca vivir, ¿no? En el Perú. Claro, eso no cumple, ¿no? Esa es manera general. Si tú vas a algunos lugares, la densidad es mucho más. Y en otros lados es menor, ¿no?
menor. ¿Ya? Es general, ¿no? General. Claro, es teórico, o sea, en teoría sí cumple, o sea, eso es lo que debe corresponder, pero no se da en la situación real, porque hay lugares que están despoblados, ¿no? Pero hay lugares donde hay un montón de personas, ¿no? Por eso, los departamentos más densos y menos densos, mira, menos densos, madre de Dios, 1,7, o sea, redondeando, 2 personas por kilómetro cuadrado. ¿Te das cuenta? Pero todo lo contrario, si vamos nosotros al otro lado, ¿no? Los más densos, los dos más densos, ahí está, mira, esto, los más densos vienen a ser Callao, ¿no? Callao, Lima, ¿no? Lambayeque, ¿no? Son los más densos, 3 lugares. Ya, seguimos, jóvenes, seguimos. Entonces ahí tenemos más densos por macro regiones, o sea, ya hablando por regiones tradicionales. O sea, tenemos acá costa, sierra, selva, son las regiones tradicionales, ¿no? En la costa, Callao. En Callao más de 6.000 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Por acá debe estar, ya ves, acá está, mira. 6.815 habitantes por kilómetro cuadrado en Callao. O sea, un kilómetro cuadrado, más de 6.000 personas en Callao, imagínate. En cambio, si tú te vas a Madre Dios, mira, en un kilómetro cuadrado, 2 personas, redondeando, exagerando. ¿Ya? Entonces, mayor densidad y menor densidad, ¿no? Igual, la densidad ha ido aumentando a través de los censos, ¿no? Porque la población ha ido aumentando, pues. Si la población aumenta, la densidad también aumenta. Si la población disminuye, la densidad baja. Salvo que te quiten el terreno, ¿no? O salvo que gane más terreno, puede generar otra variación también. O sea, la variación de la densidad va a depender de los dos factores, ¿no? Puede variar la población, varía, ¿no? Puede variar el terreno, también cambia, ¿no? Si los dos se mantiene también la densidad de la población. Ahí está. Tasa de fecundidad. Dice, expresa el número de hijos por mujer durante la edad reproductiva. Y eso debe diferenciar con la tasa natal que está por acá. Ahí está. Mira, son dos cosas diferentes. Regresamos, mira. Cuando te dicen tasa de fecundidad, lo que vas a tomar en cuenta solamente a las mujeres que están en su periodo fértil. Profe, ¿cómo es eso las mujeres en su periodo fértil? Recuerda tu clase de psicología. Una mujer está en periodo fértil desde la menarquía hasta la menopausia. Por eso el promedio de edad de la mujer en periodo fértil se pone entre 15 a 49 años. Es un relativo. Ya puede ser que la menarquía le dé antes de 15, ¿no? A los 13, 14 años, ¿no? O 16 años, qué sé yo. Lo mismo, la menopausia a una mujer le puede dar de repente 40 años, 45 años, ¿no? O 50 años, o sea, relativo. Pero la INEI considera ese intervalo de años, ¿no? O sea, es la mujer en periodo fértil. Entonces, cuando dicen tasa de fecundidad, solamente se refieren a esa cantidad de nacimientos que hay dentro de ese grupo de mujeres. Solamente tomas en cuenta, ¿no? 1.000 mujeres en su periodo fértil. De ese 1.000 mujeres que tenemos en su periodo fértil, los que nacen en un año. Eso es la fecundidad. ¿Ya? Claro, normalmente es un año. Ajá. Número de nacidos, ¿no? De mujeres en su periodo fértil, ¿no? Normalmente en un año, ¿no? Entonces, por acá, mira. Entre esto y esto, mira, entre 1950 y 2000, mira, la tasa global de fecundidad ha ido disminuyendo, mira. Ha ido disminuyendo, ¿no?
por acá, por ejemplo, 2, 2,2, ¿no? Hasta ahorita. O en el 2017 era 2, ¿no? Pero antes era, mira, 6, ¿no? Más de 6 por hijo, ¿no? Por mujer, ¿no? La fertilidad, o sea, había mayor fertilidad. De un grupo de personas nacían más, ¿no? Tenían más hijos, ¿no? De esa manera, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferencias de la natalidad? Es parecido. La diferencia que es en la natalidad, tú no tomas en cuenta a las mujeres en su periodo fértil nada más, sino de manera general. En un lugar hay 1.000 personas donde hay niñas, niños, ancianos, ancianas, varones, mujeres, de todo. De ese grupo, ¿cuántos nacen en un año? De ese 1.000 personas. En cambio, el otro no decías 1.000 habitantes, decías 1.000 mujeres en su periodo fértil. No decías ni siquiera 1.000 mujeres en su periodo fértil. De ese grupo, los que nacían. En cambio, acá no, de 1.000 habitantes. Si digo habitantes, varones, mujeres, dice 1.000 grupos de personas, los que nacen. Igual está disminuyendo, porque al final de cuentas, en los dos vas a ver cuántos hijos tiene la mujer nada más, solo que los criterios de hallar son diferentes, ¿no? Para el otro se toma solamente las mujeres, acá de manera general la población. Entonces, igual la disminución ahí, ¿no? ¿Ya? Seguimos entonces. En el Perú este indicador presenta reducción notoria desde la década de los 60. Profe, ¿qué quiere decir eso? Me está diciendo que en Perú cada vez nacen menos. Sí, cada vez nacen menos. Tienen menos hijos las mujeres. ¿Ya? Quieren tener menos hijos. ¿Ya? Ahora la pregunta es, profesor, ¿por qué cada vez nace menos? De manera general, tres cosas. Uno de ellos, estoy seguro tú lo conoces, tanto en teoría como en práctica. Si conoces, en teoría es algo seguro en teoría es algo seguro que conoces, porque eso te enseñan desde colegio. ¿Qué es lo que ha influido para que haya menos tasa de natalidad? A ver, ¿qué te dijeron en colegio? En persona familia, creo que enseñan eso. ¿Qué te dijeron? Para que no tengas hijos, ¿qué debes hacer? Te dijeron. Profe, abstención dicen por ahí. No, no, sí o no. Nada que abstención, sí o no. Simplemente dar empleo, el uso de los diferentes métodos, ¿no? Para no tener hijos, ¿no? Los métodos anticonceptivos, que lo llaman, ¿no? Que hay tanto para varones como para mujeres, ¿no? Entonces, justamente antes no había pues antes no había ello, pero ahora no, ahora hay un montón de métodos para cuidarse y no tener hijos, ¿no? Antes no, antes tú tenías tu aventura, terminabas con tu hijo, ¿no? Ahora imagínate, ¿no? Hay pastilla día siguiente, para hombres hay preservativos, para mujeres hay inyección, hay un montón de métodos, ¿no? Hay más de 10 métodos, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, eso ha influido de cualquier otra manera. Eso es uno de los factores, no es el que determina, pero es uno. ¿Ya? El otro tiene que ver con qué, mira, con mayor participación de la mujer en el mercado laboral. O sea, incorporación de la mujer al campo laboral. Profe, ¿cómo es eso? Que mujeres antes no trabajaban y eran ociosas. No, no, no es que eran ociosas. De hecho, que siempre las mujeres han trabajado, eso nadie lo niega. La historia ha demostrado. Solamente era diferente. Antes la mujer se quedaba trabajando en la casa, atendiendo, ¿no? a sus hijos y tienen que atender al esposo, ¿no? O sea, eso era el deber de la mujer. Pero en los últimos décadas todo eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Y eso también tiene que ver de cualquier otra manera con la misma necesidad también. ¿Por qué una mujer trabaja? ¿Tú crees que si tuviera suficiente plata trabajaría? Preferiría quedarse cuidando a su hija o su hijo, ¿te das cuenta? Pero sin embargo, muchas veces la necesidad obliga a que trabajen ambos. El sueldo mínimo no alcanza, entonces los dos tienen que trabajar. Y si van a poner a su hijo a Duni, peor todavía no va a alcanzar, ¿sí o no? Y encima su hijo no ingresa, tienen que poner a una particular, una universidad particular, imagínate, ¿tienen que trabajar los dos o no? Entonces, ya, es la otra situación. Eso hace pues que
si vas a tener hijos seguidos, imposible que trabajes, tienes que quedarte cuidando. Y planifican, ¿no? Dicen, no, un hijo nada más, suficiente, uno nada más, no. O a lo mucho dos, o sea, tres, exagerando ya, pero más no, te das cuenta. Pero antes no, antes llegaban a tener 10 hijos, 12 hijos, 3 hijos, 15 hijos, te das cuenta, pero era más de 5, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando. Tiene que ver con la incorporación de la mujer al mercado laboral y eso acompañado también con qué? Con el nivel educativo de la población femenina, incorporación de la mujer al campo educativo. ¿Tú crees que antes estudiaban las mujeres? Mínimo estudiaban, ¿sí o no? Pero ahora no, ahora yo recuerdo cuando estudiaba presencial, en las aulas de adultos había más mujeres que hombres, ¿no? Entonces eso hace que también la mujer que sabe leer, conoce mejor, se planifica mejor, es difícil que lo engañen, te das cuenta, va cambiando, ¿no? Va cambiando, o se vuelve más independiente, ¿no? Y ya una vez que vuelve independiente, ¿para qué van a querer marido, sí o no? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, toda esta situación va cambiando, ¿ya? Entonces, son algunos factores que han influido que la tasa de natalidad disminuye. A eso incluso podemos sumar algo que pasó en su gobierno de Fujimori, las esterilizaciones forzadas, ¿no? La ligadura de trompa que se hizo a un montón de mujeres en su edad reproductiva, ¿no? A muchos a 23, 24, 25, 30 años, ¿no? De mujeres que han sido ligados, ¿no? Que no llegaron a tener más hijos, también ha influido a eso, ¿no? Incluso el Estado está en juicio por eso, ¿no? Muy bien. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Entonces, natalidad y la fecundidad está disminuyendo. Las razones acabamos de explicar. Tasa bruta de mortalidad. O sea, eso tiene que ver con las personas que fallecen, con los que mueren. Lo mismo ahí, mira, cuando hablamos de la tasa bruta de mortalidad, número de fallecidos de cada 1000 habitantes en un año. Si te das cuenta, mira, ¿qué está pasando con la mortalidad? Bueno, acá entre 2015 y 2020, bueno, acá 2020, ¿no? Por la de pandemia, como que ahí ha quedado, ¿no? Igual que el otro, en vez de seguir bajando, ¿no? Está cada vez menos, ¿no? Excepto por esta situación de la pandemia, que había un montón de fallecidos. Pero normalmente el ritmo del número de fallecidos ha sido cada vez menos. Cada vez han ido falleciendo menos personas. Profe, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tendrá que ver, jóvenes? ¿Qué dicen? A ver. ¿Con qué tiene que ver, jóvenes? Por acá me dice avance de la medicina, accidentes, calidad de vida. Claro. Dos cosas. Avance en el campo de la medicina por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y el otro, la calidad de vida. ¿Ya? Antes, imagínate, la gente fallecía con gripe, pero ahora no, ¿no? Ahora te prevén de las enfermedades desde el momento que tú naces. Por ejemplo, hace poco han escuchado en las noticias, justo antes de la que se den las marchas para sacar a Merino, de una enfermedad que estaban hablando bastante. Los que no se hayan puesto inyección tienen que ponerse inyección, estaban diciendo, ¿recuerdan o no? Claro, la difteria, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? O sea, hay una inyección que te ponen por 10 años. Después de cada 10 años tienen que volver a ponerte para que no te dé esa enfermedad. Por eso, a un bebé cuando nace, el momento que nace, lo pone inyección, ¿no? Una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, medio año, un año, así. Se le ponen para diferentes enfermedades, para prever. Antes no había nada de eso, ¿ya? Entonces, a ti ya prácticamente te están haciendo crecer o te han hecho crecer a pura inyección, ¿no? Tanta inyección y hasta que te guste ya no tiene miedo a la aguja, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿ya? La situación. Eso tiene que ver con la medicina. Ahora, el otro es con la calidad de vida. Mejora tu condición de vida, mejora tu ingreso, te alimentas mejor, puedes tratarte mejor, tienes tiempo para descansar, o sea, llevas un ritmo de vida mejor. De hecho, que vas a vivir más años.
O sea, la esperanza de vida de las personas aumenta, ¿no? Aumenta, o sea, van a fallecer menos. ¿Ya? Entonces tiene que ver con estas dos cositas. Mayor desarrollo y acceso a los servicios de salud y medicina, ¿no? Incremento progresivo de los servicios de saneamiento, agua potable y desagüe, ¿no? Incremento de la esperanza de vida de las vida las últimas décadas, ¿no? Ahí está. Evolución de la tasa de natalidad y mortalidad, ¿no? Natalidad disminuyendo, mortalidad también, ¿no? Bueno, esas son proyecciones, porque acá llegas a 2050, mira. Hasta 2050, ahorita estamos en 2020, ¿no? Está en disminución. Pero de ahí otra vez va a empezar a aumentar, ¿no? Claro, los ancianos que están ya por acá, para 2050 ya van a estar la mayoría viejos, pues van a tener que fallecer quiera o no quiera, ¿no? Pero la natalidad sigue disminuyendo, ¿no? Sigue disminuyendo. O sea, cada vez con menos hijos, ¿no? O sea, un hijo, ya llegará un momento, ¿no? Cada pareja, y algunos ya no tienen, ¿eh? No quieren tener, no hijos, ¿no? ¿Para qué? Dicen, ¿no? Entonces mejor así solo, dicen. Entonces, son las situaciones que pasan, ¿no? Dice, la tasa de natalidad y la mortalidad es mayor en los departamentos andinos, o sea, donde mueren más, nacen más, es en el campo, en la sierra, ¿ya? En el campo y en la sierra. Tenemos, ejemplo, Huancavelica y Ayacucho, ¿no? Con mayor tasa de natalidad y mortalidad. Tasa de crecimiento. ¿Qué será tasa de crecimiento, jóvenes? A ver, ¿me podrían decir? Tasa de crecimiento. ¿Qué será? ¿Qué sería tasa de crecimiento? Crecimiento de la población, me dicen por acá. Ya. Mira, fácil, ¿ah? No te confundas, mira. Claro, Lucía, perfecto, Lucía. Tiene que ver con esto. Vamos a tratar de escribir, ¿ya? Yo puedo tener en un lugar 1000 personas, ¿ya? En 2020 en un lugar hay 1000 personas. Y al mismo lugar, al mismo pueblo regreso en 2025. Pero encuentro 1200 personas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado, sí o no? Pero se puede dar otro caso. En 2000 había 1000 personas, pero para 2025, cuando he ido, lo he encontrado 900 personas. ¿Te das cuenta? O sea, esto de acá, no sigue siendo lo mismo. Bien puede aumentar o bien puede disminuir. Bien puede aumentar o bien puede disminuir. Bien puede aumentar, bien puede disminuir. Es uno de los dos. No es uno de las dos. ¿Ya? Entonces, bien aumenta o bien disminuye. Entonces, cuando dicen tasa de crecimiento, es cuando esta cantidad de personas, después de un par de años, 1 año, 2 años, no sigue lo mismo. Bien aumentó o disminuyó. O sea, ha variado. No necesariamente al aumento se dice crecimiento. O sea, crecimiento puede ser positivo, como en este caso, o negativo, como en este caso. O sea, cualquiera de los dos casos se puede dar. ¿Está claro esto ahí, jóvenes? Entonces, tasa de crecimiento positivo, tasa de crecimiento negativo.
¿Sí? ¿Está claro? Ya, voy a confiar que sí. Tu silencio me quiere decir que sí. ¿Ya? Pero hay dos tipos de tasa de crecimiento, que se llama tasa de crecimiento natural o vegetativo, y el otro que se llama tasa de crecimiento real o social. Eso es fácil. Cada vez que digan tasa de crecimiento natural es donde se toma en cuenta solamente los que nacen y mueren. Tantos nacen, mueren, y lo que queda es tu población. Es el tasa de crecimiento, que puede ser positivo o negativo al final. Cuando dice tasa de crecimiento real o social, ahí sí tomas en cuenta tres indicadores: tasa de natalidad, tasa de mortalidad, más o menos el saldo migratorio, ¿no? Sí. Los que nacen, los que mueren, acá se toma en cuenta a los que se van del país y los que llegan también. En cambio, en la primera solamente tomas en cuenta los que nacen y mueren, no se toma en cuenta la migración. O sea, por ejemplo, si yo quiero hallar la tasa de crecimiento de Perú, si yo quiero aplicar la primera, solamente tome en cuenta los que nacen, los que mueren, ¿no? En Perú, pero no tomaría en cuenta los que están llegando de otro país. Pero acá no, los que nacen y mueren, y también tendré que tomar en cuenta los que se van y los que quedan, ¿no? Pues el saldo migratorio también. ¿Ya? Entonces hay una diferencia. En Perú, de manera general, ¿qué está pasando con tasa de crecimiento? De manera general, jóvenes, en Perú, lo que está ocurriendo es esto. Eso es lo que está ocurriendo. Aumenta, de ahí baja, 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 y sigue bajando, ¿no? Hasta acá. O sea, ahorita el tasa de crecimiento es solamente 1%. ¿Ya? Ahora, ¿esta tasa de crecimiento es positivo o negativo, jóvenes? ¿Positivo o negativo? Escriba, escriba. Por acá me dice Lucía es negativo. Lo demás, ¿qué dice? Irenka también, Milagro me dice negativo. María, a ver, Nicole. Cristel, negativo. Jordana, todo me dice negativo. No, jóvenes, no es negativo. Es positivo. No es negativo. Profe, ¿por qué negativo está bajando? Lo que pasa, para que sea negativo tiene que ser menos. O sea, mira, la población del Perú sigue aumentando. Pues mira, 28 millones a 31 millones. ¿Cuándo debe ser negativo? Cuando en 2007 era 28 millones, en 2007 25 millones. Ahí sí hubiera sido menos 1. O sea, esto hubiera venido por acá, ¿no? De abajo, menos 1. Ahí es negativo. Entonces, profe, ¿por qué ves que está disminuyendo? Sí, lo que pasa, el ritmo del crecimiento está disminuyendo. O sea, la población sigue creciendo, sí, sigue aumentando, pero cada vez más lento, más lento. Por eso, si tú comparas con los años anteriores, no. O sea, en los años anteriores la población aumentaba mucho más rápido que ahora. Pero ahora está aumentando, sí, pero cada vez menos. Profe, ¿por qué? Porque cada vez nacen menos, pues. Entonces, eso hace que el crecimiento está en un proceso, ¿no?, de disminución, cada vez menos, pero no es negativo, sigue siendo positivo. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? ¿Les ha quedado ahí bien, conforme? ¿Claro? ¿Sí? Ya ves, hasta el perrito me respondió, mira bien, en su reemplazo. Mira que yo no respondo, yo respondo, me dice, mira. Wow, wow, dice, ¿no? Ahí está. Seguimos a ver. Ya, entonces quedó claro, ¿eh? No te confundas, ¿eh? Cuando dicen tasa de crecimiento positivo y negativo, ¿ya? Claro, comparando con los años anteriores hay una disminución, pero eso no quiere decir que sea negativo, ¿ya? No es negativo, hay que tomarla en cuenta.
Tasa de crecimiento por departamento. No seguido. Tasa de crecimiento por departamento. ¿Está bien? Ahí está. Sí. Ahora vamos a inhabilitar ahí, ¿ya? Ahí va. Nada, silenciar, nada. A ver. Seguimos a ver. Muy bien. A ver. Si es por departamento, de hecho que hay algunos lugares donde la población está aumentando mucho más rápido y en otros lugares está disminuyendo mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver, mira. Por ejemplo, eso tiene que ver con la migración de manera específica, ¿no? Hay departamentos del cual un montón de personas salen, ¿no? Se van, se van, se van. Pero hay otro departamento del cual no salen, en vez que salen, más bien se quedan, ¿no? Se quedan, ¿ya? Entonces ahí, pues, población aumenta, ¿no? Acá, relacionado con el último, ¿no? Esto de acá. Pero no nos ayuda tanto para interpretar, ¿ya? A ver, ahí mías. Mayor tasa de crecimiento, Madre de Dios, Arequipa, Ica. Mayor número de inmigrantes que emigrantes, o sea, el saldo neto al migratorio, ¿no? O sea, te están diciendo mayor número de inmigrantes que inmigrantes, o sea, mayor número de personas que llegan de los que se van. Saldo migratorio positivo, ahí se habla de saldo migratorio positivo. Y el saldo migratorio negativo es cuando se van más y llegan menos. Y eso es lo que pasa en algunos departamentos, como en Huancavelica, Pasco, Puno. O sea, en esos departamentos las personas no van, más bien salen de ahí. Entonces la población cada vez queda menos. En cambio, en los departamentos como en Lima, llegan más, pero salen menos, saldo migratorio positivo, ¿no? Ahí está. Ahora sí, hablando de migración, vamos a entrar en migración exactamente, ¿ya? ¿Cómo se entiende la migración, jóvenes? Desplazamiento de personas de un lugar a otro, pero con cambio de residencia, ¿no? Con cambio de residencia. Cambio de residencia. Ahora, si es con cambio de residencia, pues quiere decir que tú te vas a otro lugar, te quedas a vivir en el otro lado, ya sea por par de años o simplemente para siempre, ¿no? Cambio de residencia. Entonces hay dos cosas, emigración y inmigración. Emigración, inmigración. Emigración, cuando tú sales. Inmigración, cuando llegas al otro lado. Salida de personas, ¿no? Ingreso de personas. Clasificación de la migración según su dirección, ¿no? Interna cuando hay dentro del país, externa cuando te vas a otro país, ¿no? Por ejemplo, hay muchos de ustedes probablemente son de provincia, pero están acá en Lima. Migración interna. Pero de repente tienen familiares que no están en Perú, están en otro país, migración externa, ¿no? A eso se refiere. La migración interna, dice, se caracteriza por mayor desplazamiento del campo a la ciudad. Así concreto. En Perú, el desplazamiento del campo a la ciudad. Y si hablamos de campo, de algunos lugares de la sierra a la costa, ¿no? ¿Ya? De la región andina hacia la costa. Y todo ese proceso migratorio, ¿cuándo inicia en Perú? Por los años 1940, es la primera ola migratoria, de ahí 70, lo llaman segunda ola, y la tercera, 80 hacia adelante. ¿Por qué en 1940 la gente empezó a desplazarse del campo a la ciudad? ¿Por qué crees? A ver. 1940, ¿no? ¿Por qué empieza a desplazarse la gente?
Ya. Mira, justamente un año antes de... Contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdan de qué año a qué año se da? La Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Perfecto, ya sabes algo, mira. Y Perú como país dependiente, y muchos de los países de América Latina o América del Sur, como países dependientes, pues quedaron afectados por la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué sentido? En sentido que ya no había inversión extranjera en esos países de América, ¿no? De América del Sur especialmente. Y eso pues empezó a generar una preocupación en toda América Latina que los países no deben ser dependientes, ¿no? Tienen que independizarse y para ello implicaba generar un proceso de industrialización. Entonces, tienen esa mirada los países de América del Sur, ¿ya? Y empiezan con un proceso de industrialización de 40 hacia adelante, ¿ya? 45, ¿no? 50. Y eso implica que en capital, en Lima, se necesita mano de obra, ¿ya? Mano de obra. Y eso hace que la gente empiece a desplazarse del campo a la ciudad, ¿ya? Con eso va relacionado a la década de 1940. Pero también así muy fuerte fue en la década de 90, perdón, 70. Y 70 tiene que ver con lo que es la educación. La gente se da cuenta que la educación es una forma, una alternativa que te va a permitir salir de la pobreza. Entonces la gente que vino ya por la década de 40, 50, ¿no? Empiezan a traer a sus familiares, ¿no? O sus familiares vienen ya, pero no solamente a trabajar, sino con objetivo también de estudiar, ¿no? Con objetivo también de estudiar, ¿no? De 50, 60, clase 5. ¿No? Y también en ese contexto, repasando historia, pues había problema en el campo, problema no, prácticamente en todo el campo, tanto en la costa, en la sierra como en la selva, especialmente en la sierra y la costa. ¿Y cuál era el problema? Que existían pues los grandes hacendados, ¿no? Los hacendados, que eran dueños de extensiones de terrenos, por lo tanto, el gamonalismo, exacto, Irenka, el gamonalismo, por lo tanto, pues la gente que vivía en el campo, pues no tenía tierra donde trabajar, porque las tierras eran de sus amos, o sea, de los hacendados, de los gamonales. Pero la persona ahí tenían sus hijos iban creciendo, pero no tenían tierra propia ellos. Era como si vivía antes en el feudalismo, que te explicaron en historia, señor feudal, ¿no? El siervo, similar situación. Entonces, pues la gente aumentaba en la sierra, pero no tenían tierra donde trabajar, ¿no? Y eso también impulsó que la gente saliera por los 70, ¿ya? Ya en la década de 80, en la década de 80 se da por otras razones más, ¿no? Se va sumando. Ojo, con lo que estaba explicando en el anterior, por falta de tierra, por todo eso, Velasco da pues la reforma agraria, ¿no? Velasco da reforma agraria, pero decía 70 y tantos, ¿te das cuenta? ¿No? 70 y tantos. ¿No? Entonces, claro, todo era propiedad privada, pues. Por eso que no tenían tierra los demás, todos se habían dueñado, los hacendados nada más de todo el terreno. Era de ellos, los cerros, todo era de ellos. Entonces, los sirvientes, cuando tenían sus hijos crecían, pero era pues sin tierra y quedaban como sirvientes nada más del hacendado. Por eso que Velasco no hace la reforma agraria, con eso cambia la situación, ¿no? Cambia la situación con eso. Ya por la década de 80 ya la migración se da por otra razón más. Eso tiene que ver con la guerra interna. Bueno, algunos llaman guerra interna, ¿no? Otros llaman conflicto, ¿no? Que tiene que ver con el Sendero Luminoso y el Estado. Y eso inicia por historia, también lo saben, en la región andina, en Ayacucho. En un primer momento tenía bastante aceptación, pero luego las cosas salen del control, ¿no?
el Sendero Luminoso va perdiendo esa aceptación que tenía, ¿no? Y empieza una guerra bien fuerte, el Sendero con el Estado y también con la población, ¿no? O sea, la población estaba en medio entre el Sendero y el Estado. O sea, bueno, si digo Estado, me estoy refiriendo a los hinchas, que llamaban a la policía de ese entonces, ¿no? Que estaban ahí combatiendo al Sendero. Pues eso hizo que cantidad de personas fallecieran y otros migraran al capital. Y cuando el Sendero llegó al capital, pues mucha gente tenía que vivir, ¿no? Ahí bien vives o mueres, ¿no? O eres parte de eso, ¿no? O víctima, ya sea para el Sendero o para el Estado. Y la gente que tenía posibilidad se fue también fuera del Perú, ¿no? Entonces, eso generó también la migración, ¿ya? En la década 80, 90. Y de ese entonces, pues hasta ahora la migración sigue, ¿no? Sigue hacia Lima. Por eso cuando hablamos de las causas son varias, ¿no? Causas políticas, causas económicas, causas sociales, culturales, naturales, ¿no? Son varias causas. Pero la causa principal, la causa económica. La principal es la causa económica, por buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Esa es la causa principal, ¿ya? Entonces, la migración interna, ¿no? El desarrollo de la industria en la costa, lo que decía de la década 40, ¿no? 70, ¿no? La crisis agraria, lo que te explicaba relacionado con la tierra, ¿no? Los 80, 90 también lo que te decía, ¿no? Y todo eso hace que la concentración de los servicios en la costa, ¿no? Capital, las ciudades hace que la gente venga, ¿no? Porque en la sierra, imagínate, tú estudiabas así. Oigas, pero yo soy de provincia, en mi tierra no había luz, yo he estudiado así, hasta que tuve, ¿cuántos años? Era 12 años o 10 años por ahí promedio, no había, ¿no? Luz en mi tierra, ¿no? Estudiábamos con vela, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, o sea, es de la situación, pues en ese entonces era peor, pues, ¿no? Ahora ya muchos lugares ya lo tienen, ¿no? Entonces va cambiando, ¿ya? Va cambiando. Entonces son las causas que te acabo de explicar, ¿ya? Ahora las consecuencias, bueno, consecuencias fáciles, deducir nada más de las cosas que vemos hoy, ¿no? Mira, en las consecuencias de la migración interna en el Perú es esto, mira, ampliación urbana, ¿no? Reduciendo ecosistemas costeros, o sea, toda la población que viene a capitales, especialmente si hablamos de Lima, tienen que vivir en un lugar, muchos no tienen plata, y ahí empiezan las invasiones, ¿no? Invasión, ¿no? De los lugares o tierras que era del Estado libre, ¿no? Empezó a crecer así ciudad, ¿no? Aparecen los conos, ¿no? Cono norte, cono sur, cono oeste, o sea, los Olivos, Caraballo, Comas, Puente Piedra, ¿no? Ancón, ¿no? Ahora ya por Pasamá ya están por cono norte, ¿no? Por sur lo mismo, ¿no? Villa Salvador, Villa María, Lurín, Pachacuti, toda esa zona, ¿no? Por el lado este, ¿no? San Juan de Urigancho, ¿no? Todo eso surge en producto de ello. No es la población que viene, ¿no? Y se quedan a vivir acá, invaden, construyen su casa, al comienzo de repente con precariedades como esto, sin servicios básicos, luego se van formalizando, van adquiriendo título de sus terrenos, ¿no? Se va dando de esa situación, pero con situaciones precarias empiezan, ¿no? Un hacinamiento, tubulización, ¿ya? Y mientras que en el campo van quedando solamente las personas mayores, ¿no? Los ancianos. Y esas tierras que eran para trabajar, pues van quedando abandonados. No hay quien que trabaje, porque quedaron solamente niños y ancianos. La gente en edad de trabajo se ha venido al capital. Y en el capital tampoco no hay trabajo para todos. Otro problema, el desempleo, ¿no? El desempleo. Entonces, se van generando problemas también. Problemas, ¿no? Limitadas al acceso a los servicios básicos, lo que decía, ¿no? Como el agua, desagüe, ¿no? Y encima las ciudades están creciendo de manera desordenada, sin planificación, ¿no? Donde vamos a encontrar casas así, ¿no? Que pueden generar problemas, sí, cuando hay sismos, qué sé yo, ¿no? Deslizamiento, ¿no? Pero se da, ¿ya? Se ha venido dando eso y se sigue dando también en la actualidad. Entonces, eso sería algunas consecuencias de la migración. Ahora vamos a ver distribución de la población
¿no? De la costa, sierra y selva, ¿ya? De la costa, sierra, selva. ¿Ya? Seguimos, entonces, seguimos. Distribución por regiones tradicionales o macroregiones, o sea, nos referimos a la costa, sierra, selva. Bueno, la población no siempre fue como hoy en día conocemos, ¿no? No siempre fue como hoy en día conocemos. Antes de 1960, la población mayor era en la costa, perdón, en la sierra. Bueno, la selva siempre fue menos poblado, pero en segundo lugar menos poblado era la costa. Pero producto de la migración, la costa fue creciendo y creciendo y en la actualidad es el más poblado. Tiene el 58% de la población del país. En cambio, la sierra tiene 28% nada más y la selva 14%, ¿no? 14%. Y esto debido a ¿qué? A la inmigración, ¿no? Llegan. En cambio, la sierra, por la inmigración, más bien salen de ahí, ¿no? Salen. Ahí está. Es la evolución de la población por zona, mira. Compáralo, a ti que te gusta comparar. Mira, ¿qué ha pasado de 1940 hasta ahora con la población en la costa? Mira. Ha ido aumentando, ¿sí o no? Pero ¿qué ha pasado en la región andina? Ha disminuido. Y profe, en la selva, lento, pero está aumentando. Pero muy lento, pero está aumentando. Ah, está aumentando. ¿Está claro hasta ahí? A ver. Muy bien. Entonces, es la situación de la población, ¿ya? A nivel del país por macroregiones. Ahora, distribución según área de residencia, o sea, rural y urbano, ¿no? Lo mismo, eso no siempre fue así, eso ha ido cambiando con el tiempo. El más poblado antes era el campo, o sea, cuando digo rural es campo, pero en la actualidad el más poblado, ¿cuál es? Las ciudades, ¿no? Mira, 79,3%, mira, prácticamente ya está llegando 80% de la población del país está en las ciudades. Y cuando digo en ciudad, no solamente me estoy refiriendo a Lima, las ciudades tanto de la costa, de la sierra, de la selva, las ciudades tanto en la costa, sierra y selva están creciendo, no solamente en la costa, también están creciendo en la costa, la sierra, selva. Si hay alguien de Huaraz, me va a decir que Huaraz en los últimos años ha crecido. Huánuco, Arequipa, Cusco, Huancayo, o sea, ha crecido y siguen creciendo, son ciudades, pero en la sierra, por ejemplo, en este caso. ¿No? Callao y Lima, ¿no? Tumbes son los que concentran bastante población, mira. Crecimiento, no de una ciudad, edificios. Ahí se llama crecimiento vertical, cuando hay edificio. Bueno, en Perú en sus primeros momentos el crecimiento no ha sido vertical, ha sido horizontal. Una casa al costado del otro. Han ido agarrando amplias áreas, por eso se llenó Lima, pues. Pero ahora que ya no hay terreno para invadir, caballero nomás, ¿no? Tienen que empezar a construir edificios de 10, 15 pisos y dentro de ellos vender departamentos para las personas, ¿no? Hay crecimiento vertical, ¿no? Ahí está. Características de la población urbana, ¿no? Se dedican a las actividades de sector secundaria y terciaria, ¿no? Cuentan con servicios básicos. Vas a llamar urbana cuando hay más de 2.000 personas en ese lugar. Con más de 2.000 personas se puede considerar urbana. Si no, no. Aunque hay otro criterio por cantidad de viviendas. Se va a llamar urbana cuando hay más de 100 viviendas, pero esas viviendas tienen que estar uno al costado del otro. O sea, ahí se llama continua o contigua. ¿Ya? Continua o contigua. Contigua o continua. En cambio, en el rural
es todo lo contrario, ¿no? Las casas dispersas, ahí tienes tu chakra, ¿no? Menos de 100 viviendas y menos de 2.000 personas, ¿no? Muchos de ellos no cuentan con servicios básicos, no cuentan con servicios básicos. En cambio, en ciudad, la mayoría de ellos, ¿no? La actividad al cual se dedican, acá va a ser, pues, del sector primario, ¿no? Agricultura, ganadería, en la selva, en la deforestación o la minería, ¿no? Actividades sector primaria, productiva y extractiva, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿Estamos avanzando? A ver, a ver. Ya, evolución, mira lo que te estaba diciendo, ¿no? Mira, solamente comparando los 2 años nada más, mira, en 10 años, los dos últimos censos nada más, cómo ha ido cambiando. ¿Cómo ha ido cambiando? Ciudad, campo, ¿no? Estructura demográfica, entramos a la pirámide. Bueno, antes de eso, mujeres, varones. Lo mismo acá, ¿no? Eso también se ha mantenido, ¿eh? Se ha mantenido, pero se ha mantenido que siempre las mujeres son más que varones. En el anterior censo, como en el censo del último, hay más mujeres que varones. Por lo menos por ese lado, los hombres no tienen por qué preocuparse. O sea, no van a terminar solos, ¿ya? La preocupación para las damas, ¿no? Que va a faltar hombres, ¿no? Entonces hay más mujeres. Pero hay solución también para eso, tanto para hombres y mujeres, ¿eh? No hay problema, mira. Hay algunos departamentos que tienen más varones, o sea, ahí pueden ir las damas a encontrar, ¿no? Y también hay algunos departamentos donde predominan más mujeres, ¿no? Igual, ¿no? Si no encuentras en tu pueblo, en tu lugar donde encuentres, ya ahí vas a encontrar, ¿ya? Ahí está. Según edad, ¿no? La cantidad de mujeres que hay, ¿no? Tanto varones y mujeres, ¿no? Dígame dónde puede encontrar, dice Piero por ahí. No te preocupes, Piero. Si no encuentras, dígame, ¿en qué departamento estás, Piero? ¿En Lima o en otro lugar? Lima. Si no encuentras Lima, Piña. Pues Lima es uno de los departamentos donde hay más mujeres. Pero tienes otra opción, puedes ir a la Libertad. ¿Ah? Ahí también hay, ¿ah? Ahí también hay, predominan mujeres, ¿ya? Ya ahí sí cae, pues no, ahí vas a encontrar, así que no hay problema, ¿ya? Ahí acá hay uno. Ahí está. Muy bien, Piero. Ya, seguimos. En cambio, donde hay más hombres es Madre de Dios. Madre de Dios, San Martín, la selva. Ahí hay más hombres que mujeres. Sí, en la selva hay más varones, así es. Madre de Dios y San Martín, ¿no? Donde predominan varones. Seguimos, a ver, seguimos. Pirámide demográfica, a ver. Cuando te dan pirámide para interpretar, siempre fíjate de dos, tres cosas. Esto lo vas a llamar base y esto de acá vas a llamar cúspide, ¿ya? Base y cúspide. Es que debes tomar en cuenta. No necesariamente el base siempre va a ser así ancha o el cúspide angosto, no necesariamente. Puede ser que sea al revés también, pero base abajo, cúspide arriba, ¿ya? Uno. Otro, ¿ves esta línea vertical que lo divide en dos partes? Lado derecho y lado izquierdo. Siempre en lado derecho van a estar las damas. Siempre. Y en lado izquierdo, los varones. ¿Ya? Entonces ahí lo ves. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en un pirámide? Entonces, pirámide te va a permitir identificar a la población en dos cosas específicamente. En sexo y edad. O sea, en un pirámide tú puedes identificar qué cantidad de personas son de tal edad.
y también qué cantidad de personas son varones o mujeres. Eso te va a permitir identificar un pirámide. Por ejemplo, según este pirámide, yo puedo darme cuenta entre 20 a 24 años qué cantidad de población hay varones, qué cantidad de población hay mujeres. 4% del total varones y un poco más de 4% mujeres. ¿Y cómo me doy cuenta? Por esto, mira, 20 a 24. ¿Te das cuenta? Este rectangulito. ¿Y cómo me doy el porcentaje? Abajo, pues mira, está esta dirección 4 y esta dirección un poquito más de 4. ¿Te das cuenta? Eso. Más rápido, a ver. Si quiero saber, la población está naciendo más o menos, veo la base. Ah, profe, esto. Si yo comparo acá con porque este es de censos de pirámide de 2 censos. 2007, estoy acá, 2017, el color azul. Entonces ahí yo comparando me doy cuenta que en 2007, 5% habían de 0 a 4 años niños y 5% también niños. Pero en 2017, mira, es menos de 5% niñas y menos 5%, 4% niños. Mira. Entonces te das cuenta, ¿no, profe? Entonces en 10 años, ¿qué ha pasado con la edad 0 a 4? Está disminuyendo. Se van naciendo menos, pues. No van naciendo menos. ¿No? De esa manera. Lo mismo, el cúspide, ¿no? Se está ensanchando. Llegan a vivir más años, ¿no? Antes fallecían en menos años, ahora no, viven más años. Por lo tanto, el cúspide va ensanchando, hay cantidad de ancianos, ¿no? De esa manera. ¿No? Madre de Dios, San Martín, Tumbes, ¿no? Donde hay más varones. Lo que te decía, ¿no? Lambayeque, Lima, Huancavelica. Huancavelica también hay más mujeres, más mujeres. Pero deduciendo, probablemente relacionando con historia en Huancavelica, tiene que ver con algo. ¿Por qué hay más mujeres? Probablemente por la guerra interna, el Sendero Luminoso. Mataron más hombres que mujeres, ¿no? Y estoy seguro que ahí lo que predominan más mujeres son mayores ahorita, ¿no? Deben ser mujeres que superan los 40 años, ¿no? 45 a más años, ¿no? Que han quedado, ¿no? Sin esposo, mucho, ¿no? Muchos jóvenes mataron ahí a muchos jóvenes, ¿no? Entonces han quedado más mujeres. Así es. Entonces acá son datos, ¿no? Con lo que se ha entendido de manera general, fácil, ¿no? Ahora, ¿de qué edad lo que predomina la población en el Perú? Bueno, es entre 15 a 60, ¿no? A eso de manera general le llaman población joven, ¿ya? Por eso en Perú se dice, ¿no? ¿Qué tipo de población predomina en Perú? La población joven, ¿no? Población joven. ¿Ya? Muy bien. Ahora, según la clasificación de los pirámides, si la base es ancha todavía como esto, el pirámide se llama progresiva. Entonces, del Perú tendría pirámide progresiva todavía. Pero esto está empezando a cambiar. Entonces, en un futuro, de repente ya no va a ser progresiva, ¿no? Va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente. ¿Ah? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahí está, ¿no? Lo que estamos viendo. Proceso de envejecimiento poblacional, ¿no? La población en 5 más aumentó. O sea, más población que llega a ser de mayor edad, ¿no? Eso quiere decir que cada vez tenemos más población, ¿no? Con ancianos, ¿no? Los abuelitos, pues, ¿no? Ahí están sus abuelitos de muchos de ustedes, que está vivo todavía de repente, ¿no? Está dentro de ese grupo, ¿no? En cambio antes, no, iban muriendo acá en el camino, ¿no? Iban muriendo, ya. Ancianos eran muy pocos que llegaban, ¿no? La esperanza de vida aumentaba, ¿ya? La población en edad de trabajo, lo que predomina en Perú, ¿no? La P activa, ¿no? Población económicamente activa. Pero en un futuro, esta población económicamente activa, pues de acá a 30 años, pues van a ser ancianos ya, ¿no? Imagínate, tu profe, ¿no? De acá de 30 años ya va a estar acá, ¿no?
¿no? En grupos en 5, ¿no? De 60 más. ¿Te das cuenta? Ya saliendo ya de la población económicamente activa, ¿no? Y los niños serán acá, ¿no? Pero van a haber menos, pues, porque cada vez como van naciendo, de acá a 20 años esos niños van a ser la PEA, ¿no? Pero ya menos mano de obra, ¿no? Entonces, eso se va a modificar de esa manera, se interpreta del pirámide. Ahí está, ¿no? Los tipos de pirámide, ¿no? Ese es el pirámide, si no me equivoco, de la proyección del Perú, ¿no? A ver, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ya es proyección de 1950 a 1970. Es el pirámide de 1950, mira, la base bien ancha, cuando había alta tasa de natalidad. Y el cúspide bien delgado, mira. Las personas no llegaban a envejecerse, ¿no? Fallecían por acá en el camino, ¿no? Poquitos llegaban a envejecerse, porque por acá iban muriendo, ¿no? Pero de ahí a 1920, mira, lo que hemos visto anterior es de 2017. Según la proyección, 2020 hacía ese pirámide, está convirtiendo de a casa estacionaria. Y en un futuro así sería, mira. ¿Te das cuenta? Mira. Y cantidad de ancianos, mira. De 60 más cantidad de ancianos, mira. ¿No? Entonces va cambiando. ¿Claro, jóvenes, hasta ahí? Ya. Terminamos ahí. Ya, terminamos ahí. Muy bien, de manera general hay 3 tipos de pirámide. A ver, te explico acá. Ahí, mira. Uno es pirámide progresiva, como lo vimos el primer pirámide. La característica sería así, ¿no? Cúspide angosta y la base ancha. Y el otro es estacionaria. Cúspide empieza a ensancharse, la media y la base también empieza a reducirse, ¿no? Algo así, va cambiando. O sea, lo que era esto, la base, mira, se empieza a reducir y el cúspide, lo que era punta, empieza a ensanchar. Y el tercer pirámide se llama estacionaria, regresiva, cuando la base se ha controlado y el cúspide se ensancha, ¿no? Donde ya no nacen casi nada, tampoco muere, hay cantidad de ancianos. Acá ya falta mano de obra. Pasa en algunos países europeos desarrollados, ¿no? Pasa eso. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Progresiva, estacionaria, regresiva. Del Perú sigue siendo todavía esto, pero con una tendencia de ser en futuro así. Muy bien. Entonces, dejo de compartir para ver las preguntas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a compartir dónde están las preguntas. Esto ya es. Compartir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Ya. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar uno por uno, ¿ya? Pero igual, te doy un minuto pues para que hagas algo, pues, ¿ya? Después ya resolvemos conmigo. Empiece, me das la clave por opción chatear.